Y uno de los aspectos por los cuales podemos entender la consagración es a través de la palabra. Qué bueno dedicar nuestra vida a aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es por excelencia el libro de los libros. Y en ella encontramos grandiosas promesas de bendición. Pero debemos entender que la palabra del Señor es la voz de Dios para bendición de nuestras vidas, pero el contenido que hay en ella es para que nosotros aprendamos a darle la gloria a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Este hermoso libro que hoy está en nuestras manos es para que nosotros como hijos de Dios aprendamos a darle gloria a Dios. Ese es uno de los propósitos. Y en ese aspecto, o en esas circunstancias hermosas, pues vamos a crecer. Porque cuando entendemos la Escritura, vamos a avanzar en bendición. Voy a invitarle, mis hermanos, en esta noche hermosa, a que abran su Biblia y juntos vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el versículo 24. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer la Escritura hasta el versículo 29, es decir, hasta el final de este capítulo. Dice la Escritura, San Mateo capítulo 7, versículo 24. En el nombre de nuestro Señor Jesús leemos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Señor, que tu palabra en esta noche traiga a nuestra vida la importancia, Señor, de poder consagrar nuestro tiempo para meditar en ella. Gracias, Señor. Tú eres Rey y tú eres Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en esta noche acerca de las promesas para los que guardan las palabras de Cristo. Promesas para los que guardan las palabras de Cristo. Para poder guardar la palabra del Señor en nosotros, o atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón, necesitamos meditar. Para meditar en la palabra del Señor, necesitamos consagrar un tiempo, o separar un tiempo para meditar en ella, en la palabra del Señor. Es decir, necesitamos afianzarnos en Dios. Necesitamos cada día afianzarnos en el Señor. Y para esto necesitamos entonces un tiempo de consagración. Separar un tiempo. Necesitamos edificarnos en el Señor. Cada día ser fuertes. Por eso dice la Escritura, empezando esta porción del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas? Para poder edificar y para poder crecer en nuestra vida necesitamos consagrar
dedicar un tiempo para buscar, para meditar en la palabra del Señor. Y por eso en esta noche quiero que pensemos acerca de las promesas para los que guardan la palabra de Cristo. Cuando entendemos las virtudes de la palabra del Señor, o lo grande que es meditar en la palabra del Señor, la palabra de Dios es permanente y nunca pasará. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando habla de la palabra también dice, son espíritu y son vida para nuestro ser. La palabra dice en San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vea lo hermoso que es la palabra en nosotros. Si la palabra del Señor está en nosotros, entonces podemos empezar a experimentar las promesas que Dios tiene para nosotros. Son promesas para los que guardan las palabras de Cristo. Guardar las palabras en este contexto o en este contenido no quiere decir que yo cojo una biblioteca y la lleno de libros de la Escritura. No, es empezar a atesorarla en mi corazón. Sabemos que en la capacidad de las personas, en nuestra mente está el cerebro y el cerebelo. El cerebelo es como un almacenamiento de lo que vamos adquiriendo, del conocimiento que vamos obteniendo. Allí se almacena todo nuestro conocimiento. Y en la medida en que usted vaya queriendo algo para traerlo, para actualizarlo, entonces el mecanismo que hace o la función que hace el cerebro es traer a la mente eso que está almacenado y usted lo puede comunicar. Y la palabra del Señor necesitamos atesorarla, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Yo puedo decir a mis hermanos, ¿cuántos saben Juan 3:16? Levanten la mano. Y unos de mis hermanos lo han levantado efectivamente. Quiere decir que en ese momento la información llegó a su mente, inmediatamente buscó en los archivos de su cabeza, los trajo y usted dice Juan 3:16. ¿Qué dice, mis hermanos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vea ese ejercicio, ¿sí se dan cuenta? Hay algo que está almacenado en nosotros, lo tenemos bien mentalizado o bien guardado ahí, y en el momento en que lo necesitamos, lo sacamos para bendición. Algún recuerdo grato que usted quiera dar para animar a una persona. Usted dice, ve a alguien triste y le dice, no esté triste, a mí me pasó algo igual, pero figúrate que tal y tal. Empiezas a sacar todo lo que está almacenado para bendecir a la persona. O vamos para adelante, podemos estar gozosos, alegres, sabemos que si estamos en Cristo hay bendición, porque eso lo hemos atesorado en nuestra vida. Entonces, el Señor decía a sus discípulos, el Espíritu es el que da vida, la carne, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias al Señor por eso. ¡Qué bueno! El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que podemos avanzar y comprender que la palabra de Dios trae a nuestro ser un verdadero sentido por el cual podemos vivir. Desde entonces, dice la Escritura más adelante, en el versículo 66, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En el Señor podemos encontrar
Eso hermoso. Ahora, quiero que meditemos por un momentico de acuerdo a la Escritura. He estado meditando en los aportes que da la Escritura a través del apóstol Juan. El apóstol Juan expresa en su primer capítulo diciendo que el Verbo se hizo carne, es decir, la palabra se hizo vida y habitó en medio de nosotros. De tal manera que podemos avanzar en vida y en luz. Ya no estamos en oscuridad, ya estamos en luz. Y podemos entender a través del apóstol Juan que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La palabra de Dios va a traer vitalidad a nuestra vida. Necesitamos consagrar nuestra vida para meditar en la palabra del Señor. Ahora hay promesas para los que las guardan. Si guardamos la palabra de Dios, y ya indiqué cómo es que guardamos la palabra de Dios, y la vivimos, si guardamos la palabra de Dios, y eso que está en nuestro corazón, lo vivimos, la Escritura dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces nuestro lenguaje va a cambiar, nuestra forma de expresar va a cambiar, y podemos decir, yo consagro todo lo que mis labios expresen van a ser para la gloria de Dios. Entonces podemos entender que la vida de bendición está en nosotros, porque hemos empezado a guardar su palabra, a atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, nuestro desarrollo, nuestra vida, nuestras acciones van a ser guiadas por el Espíritu Santo. No por nuestras emociones, ni por nuestros sentimientos, ni por nuestra manera de pensar, sino que ahora va a ser la palabra del Señor, y entonces Cristo mora en nosotros. Por eso dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién se refiere? A Cristo, al Verbo hecho carne, que habitó en medio nuestro, nos dio ejemplo y que ahora vive en nuestro corazón. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué promesas encontramos? Quiero nombrar algunas promesas. En primer lugar, la promesa de la vida eterna. Dice la Escritura en San Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ya sabemos dónde es donde la guardamos, ¿cierto? Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando guardamos la vida de Cristo en nosotros, entonces vamos a tener vida eterna. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quiere decir, como estudiábamos el día miércoles y escuchábamos una palabra bien hermosa, que la vida eterna la estamos disfrutando desde ya. Ya podemos disfrutar la vida eterna. Ya estamos disfrutando la vida eterna. Eso sí, mi hermano, cuidemos la vida eterna. Guardemos la palabra. Guardar la palabra es hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. No podemos pensar que si vivimos perdidamente, así guardemos la palabra, entonces vamos a ser salvos. He tenido alguna serie de contradicciones durante esta semana. Pero hermanos, solo quiero comunicar lo que la palabra de Dios dice para darnos vida a nosotros. No quiero ir en contra o hacer conceptos contrarios a algunos conceptos que he escuchado, porque dice la Escritura que es mejor llenar nuestra vida de bendición y no de contrariedad. Entonces hay veces uno escucha cosas y dice, pero ¿por qué esta persona dice eso? ¿Por qué esta persona dice lo otro? Mi hermano, yo quiero decir, la vida eterna la podemos perder si no guardamos la palabra. Dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, mi hermano, la vida eterna
para poderla disfrutar desde ya, entonces si guardamos la palabra, dice la palabra del Señor, que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Si no la guardamos, ¿qué quiere decir? Que vendrá muerte. Y la Biblia habla de la muerte segunda, de aquellos que pudiendo haber vivido en santidad no lo hicieron, sino que fueron contrarios a lo que dice la Escritura. Y dice la Escritura que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que han permanecido en la vida eterna. Y cuando habla de los muertos, habla de la parte física, para que conforme la palabra de Dios se convierta o resuciten. Y dice la Escritura que esos cuerpos, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo mortal de corrupción se convertirá en un cuerpo de incorrupción para poder disfrutar con el Señor en las nubes, la gloria del Señor allí en el cielo, y poder ser aptos para participar de las bodas del Cordero. Es uno de los aspectos de aquellos que hoy podemos disfrutar la vida eterna, ya. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor, si guardamos la palabra. Aunque este cuerpo mortal, dice la Escritura, se deshiciese, si este tabernáculo, hablando de donde habita el Señor, se deshace, tenemos morada eterna allá en los cielos. Así que necesitamos, para que podamos vivir una eternidad, entender esta promesa, que necesitamos guardar la palabra. Y guardar la palabra significa vivir, es una acción de bendición, porque lo que está en nuestro corazón, eso es lo que debemos desarrollar para bendición de nuestra vida. Qué hermosa promesa. Guardar la palabra, podemos disfrutar vida eterna. Si no la guardamos, entonces es lo contrario, es claro. Son beneficios de guardar, son promesas para los que guardan la palabra del Señor. Si no lo hacemos, pues no vamos a tener beneficios. Es como el que comienza una labor, una profesión. Necesita desarrollar un conocimiento en su corazón, en su mente, pero a la vez eso empieza igualmente a desarrollarlo, y para poder obtener el título de lo que ha aprendido, entonces debe entender claro lo que ha captado en su mente y en su corazón para desarrollar algo. Las personas que construyen de pronto un edificio, que construyen un vehículo, que construyen un avión, una nave, tuvieron que aprender cómo hacerlo, y de esta manera ya tienen licencia para hacerlo. Ahora nosotros, para tener la vida eterna, necesitamos guardar la palabra. Es una promesa. Si guardamos la palabra, entonces no vamos a ver muerte. Amén. En segundo lugar, tenemos a través de la palabra un consolador permanente. Y eso es muy hermoso. Saber que el Espíritu Santo está con nosotros, que nos guarda, nos cuida, es como un paracleto, como una persona que siempre nos está guiando, que siempre nos está ayudando, que siempre está supliendo nuestras necesidades. Y para tener el Espíritu Santo necesitamos entender lo que dice la palabra. Dice la Escritura también a través del apóstol Juan, San Juan 14, 15 al 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, una acción, algo que caracteriza el que amamos al Señor, entonces es que guardamos sus mandamientos. Los mandamientos para aquellos que lo guardan no son gravosos. Dice la Escritura: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, mi hermano, el Espíritu Santo no va a habitar donde hay mentira, donde hay contrariedad, donde hay lujuria, donde hay borrachera, donde hay cosas incorrectas, homosexualismo, donde las personas viven plagadas de pecado. Ahí no va a estar el Espíritu Santo. Pero si nosotros anhelamos la vida del Espíritu, entonces el Señor nos dice, yo me voy, o dice a sus discípulos, entonces ustedes van a guardar mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre, y Él dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y dice la Escritura, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y también estará en vosotros. Promesa para los que guardan su palabra. Si no guardamos su palabra, si no la vivimos, pues el Espíritu Santo va a estar contristado. Dice la Escritura que el Espíritu Santo se puede apagar y se puede contristar. Porque es como un fuego, una llama de bendición, algo que está dándonos vitalidad para hacer lo correcto. Pero si hacemos lo incorrecto, ¿qué hace? El Espíritu se apaga. Y si empezamos a hacer cosas incorrectas, siendo creyentes en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se puede apagar y se puede contristar. Quiere decir que podemos perder la vida eterna. Podemos perder la vida eterna. Necesitamos entonces guardar su palabra para que las promesas que están dadas para nosotros se vayan cumpliendo para bendición. Hay promesas. Dios tiene promesas. Y la palabra de Dios es tan hermosa, tan grande, tan majestuosa. Es como cuando el padre le dice, hijo, si tú te portas bien, o hija, si tú te portas bien, yo te voy a dar un regalo de bendición. Y uno de los regalos hermosos que Dios tiene para nosotros es la vida eterna, pero también la compañía de su Espíritu Santo cerca de nosotros. Podemos vivir tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, viviendo a través del Espíritu Santo una vida que agrade a Dios, que hagamos sonreír al Padre, porque el pecador puede causar división. Dice la Escritura, vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. La salvación es la vida eterna, pero en gozo, en bendición. Porque la Escritura dice, hay palabras tan tremendas, mis hermanos, que debemos entender. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:22, que muchos llegarán y dirán, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre. Y el Señor les dirá, no os conozco, apartados de mí al fuego eterno. ¿Se imaginan las personas que van al fuego eterno? ¿Por qué? Porque no hicieron lo correcto, no guardaron su palabra. Entonces no podemos, hermanos, jugar con la salvación. Necesitamos entender esto. No entiendo por qué se predica de que la vida cristiana es una vida permisiva. La vida cristiana es una vida de bendición. Y necesitamos entender que el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos para salvación. Amén.
Otra de las promesas que están en la palabra del Señor. Ahora, podemos entender que si la Escritura dice, habla del sabio y habla del necio, habla del sabio que edificó su casa, ¿dónde? En la roca, y es semejante a aquel que oye las palabras y las hace. El necio edificó su casa, ¿dónde? Sobre la arena, y es semejante a aquel que oye las palabras del Señor y no las hace. Y habla del sabio que, aunque vinieron las dificultades, los problemas, aunque vinieron posiblemente las pruebas contra aquella casa, dice la Escritura que el que edificó su casa sobre la roca, aunque vinieron muchas cosas, vientos, ríos y todo esto, y soplaron huracanes, pero la casa permaneció firme. Pero el necio edificó su casa sobre la arena, y cuando vino toda clase de circunstancias, entonces fue grande su ruina. Ruina. ¿Cuánto le gustaría vivir una vida ruin? A nadie. Nos gusta vivir una vida de bendición. Por eso la vida eterna podemos disfrutarla desde ya, para bendición, para la gloria del Señor. Ahora, otro aspecto de las promesas para los que guardan su palabra. Primero, tenemos la vida eterna. Segundo, tenemos comunión con el Espíritu Santo y tenemos un consolador permanente. Pero en tercer lugar, tenemos comunión divina. Dice la Escritura en San Juan, allá adelantico en el 14, San Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bueno morar con el Señor por la eternidad, amén, para bendición. Ahí está la vida eterna. El que me ama, mi palabra guardará. Y ya entendimos que no es coger el libro y meterlo en una biblioteca bien guardadito, no. Es tomar el libro de la palabra, la bendición del Señor, y cada día meditar en él, porque hemos consagrado un tiempo para meditar en su palabra y atesorarla en nuestra vida y en nuestro corazón, para poder vivirla. Entonces el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay comunión divina. Qué hermosa es la comunión divina. Y esa la podemos tener a través de la palabra. Igualmente, además de que tenemos comunión divina, tenemos revelación divina. Dios tiene preparada revelación para los que le aman. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, mis hermanos, la revelación divina es algo hermoso. Dice la palabra en una oración que hacía el Señor en San Juan 17, expresado también por el apóstol Juan. Dice, he manifestado tu nombre, oraba el Señor a los hombres, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Cuando el Señor dice, he manifestado tu nombre a los hombres, está indicando que ha dado revelación divina de lo que es el nombre de Jesús, el nombre del Padre, nombre sobre todo nombre, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante tan glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor de nuestra vida, debemos andar como Él anduvo. ¿Por qué la humanidad estaba perdida? Porque el hombre desobedeció. Y cuando el hombre desobedeció, fueron sacados del paraíso, de la bendición. Cuando nosotros estábamos en Cristo, cuando nosotros estábamos sin Cristo, teníamos una imagen distorsionada. Precisamente eso fue lo que pasó en el huerto.
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice la Escritura que el hombre desobedeció. E inmediatamente desobedeció, hizo lo que el Señor le había dicho precisamente que no hiciera, que ya nosotros lo sabemos. Inmediatamente se llenó de temores, miedo y muerte vino sobre él, enfermedad. Y se escondió. Es decir, la imagen preciosa que tenían se distorsionó. Tanto en el desarrollo de su vida emocional, intelectual, en su alma, en su ser, se distorsionó, como su aspecto sintió vergüenza. Y antes estábamos en vergüenza, pero ahora en Cristo podemos decir que estamos completos. Y cada vez que estamos en Él, vamos mejor. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios quiere, por medio de su Hijo y de su palabra, revelarnos la vida de Dios, para que entendamos que podemos guardar su palabra. Cuando guardamos la palabra de Dios, entonces avanzamos en vida y en bendición. Entonces, la comunión divina y la revelación divina nos va a dar seguridad. Y nos da seguridad porque estamos guiados por el Consolador, el Espíritu Santo, y porque tenemos vida eterna. Entonces la seguridad también la expresa el evangelista Juan, hablando en San Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice la Escritura, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Por eso, mis hermanos, debemos entender, la vida del pueblo de Israel fue una vida que estuvo esclava en Egipto, pero el Señor lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. En ese transcurrir, al comienzo muchos estaban esperanzados, pero qué tremendo que en el transcurrir del tiempo empezaron a ver las cosas que de otra manera. Mi hermano, tengamos cuidado porque Cristo viene pronto y no podemos perder esta salvación tan hermosa. La generación que salió de la tierra de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida no pudieron entrar. Y hoy esa semblanza se hace a través de su palabra en el nuevo pacto, indicando que lo que Dios tiene para nosotros es la promesa de la vida eterna, la tierra, no digamos tierra, sino el cielo. Somos ciudadanos del reino de los cielos y Dios quiere que disfrutemos las cosas de arriba. Pero hoy están surgiendo mensajes de liviandad, mensajes donde le dicen tranquilo, no se preocupe, Dios no es tan cruel. Es que Dios no es cruel nunca, mi hermano, Dios siempre será amoroso, Él es tierno, Él es justo, por eso nos envía el Consolador, por eso nos da las herramientas para que vivamos en santidad y en bendición. Claro, diariamente pueden ocurrir circunstancias por las cuales fallemos, pero tenemos la misericordia de Dios que está dispuesta para nosotros. Su misericordia es tan grande que está tan sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. Dice la Escritura que su misericordia está sobre la humanidad y que está dispuesta, y es tan grande como tan lejos está el oriente del occidente. O sea, siempre está dispuesta. Y podemos cada día decir: Señor, aunque te fallé, te pido que me perdones. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos perdona. Pero debemos entender, hermanos, que igualmente como está la misericordia de Dios tan amplia
y es generosa para nosotros, para que podamos poseer la tierra de la bendición, la tierra prometida, la vida eterna, la bendición de Dios para nosotros. Oh hermano, debemos entender algo muy importante, que aunque el enemigo quiera cada día estorbarnos, siempre el Señor nos dará la salida en cada circunstancia y en cada situación, y nos llevará a la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, y Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo no va a estar en situaciones de pecado ni en iniquidad. No vaya a pensar, hermano, que si usted ya conoció a Cristo, entonces ya está, digamos así, seguro, en el sentido de que es necesario conocerle, pero es necesario vivir con Él. Alguien puede decir, yo conozco a alguien, yo conozco a esa persona, pero de vista. Por eso Job expresaba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso la historia de Job en la Biblia, si no, no estaría. Job fue un hombre que Dios le permitió al enemigo hacer con él algunas pruebas, pero le dijo, no me le va a tocar, porque él siempre va a estar fiel. Y entonces el enemigo quiso hacer con él muchas cosas, y en los momentos más difíciles decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que nuestro Redentor vive? Y ustedes entienden y entendemos la palabra redención, ¿cierto? Redención significa que hemos sido comprados por precio para glorificar al Señor, y por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, si le aceptamos, tenemos derecho a la vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, además de la seguridad, lo más importante es que tenemos acceso a Dios, entrada a Dios, en Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y empieza una serie de expresiones: al que venciere, te dará derecho a la vida eterna. Al que venciere le daré un nombre nuevo. Al que venciere le haré que se siente en el trono de nuestro Señor. Al que venciere, al que venciere. Necesitamos ser vencedores de todo obstáculo que el enemigo coloca, porque la vida cristiana es para los valientes, y los valientes lo arrebatan. Dice la Escritura, el reino de los cielos hasta hoy sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Así que, hermanos, no creamos por ahí en circunstancias que dicen no se preocupe por lo que tú eres, porque lo que tú haces. Necesitamos preocuparnos, mis hermanos, porque entonces en vano sería la predicación de la palabra. En vano sería el hecho de que el Señor quiere que muchos le conozcan. En vano sería, hermanos, llevar el mensaje a aquellas naciones que no le conocen. En vano sería ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En vano sería la predicación. Entonces, que cada uno viva como quiera, porque ya todos son salvos. No se preocupen. Todos tienen derecho a entrar al cielo. Cuidado con lo que escuchan. Y la Escritura lo dice, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, y muchos se amontonarán queriendo escuchar, porque tendrán comezón de oír. La gente quiere escuchar lo que le satisface su carne. Pero mis hermanos, cuidemos
esta salvación tan grande como lo decía el apóstol Pablo. Amén. Cuidemos la salvación, cuidemos la vida eterna, porque la Escritura lo expresa. Aleluya. El Señor definitivamente no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor, claro que sí. Pero realmente, mis hermanos, nosotros somos responsables delante del Señor. Por eso dice la Escritura que el Señor apartará a aquellos cuando venga en su presencia, llevará a su iglesia. Pero ya cuando muchos tengan que ese será el juicio a la iglesia que estaremos disfrutando. Y algunos que dicen yo pertenezco a la iglesia o pertenecía a la iglesia, de pronto se darán cuenta que la iglesia del Señor ya está allá con el Padre, con el Señor, disfrutando la hermosura de la salvación. Y entonces unos dirán, me quedé, necesito entonces esforzarme. Y entonces ahí tendrán que exponerse al juicio del gran trono blanco. Y este es un tema hermoso que podemos tratar. Pero hermanos, por eso la Escritura da la oportunidad aún a los de su pueblo, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso está el arrepentimiento. Si no, necesitaríamos quitar de la Biblia la palabra arrepentimiento. ¿Cierto, hermanos? Necesitaríamos quitar muchas cosas. Cuidado con el comezón de oír. Necesitamos santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ponernos en pie. Cada día me doy cuenta que necesito más del Señor y no podemos desperdiciar la salvación que hoy el Señor quiere que disfrutemos, la vida eterna. Mi hermano, vivamos en santidad, vivamos en santidad. Dios es claro en su palabra. El que vive conforme la carne morirá, pero el que vive conforme el Espíritu tiene vida y vida eterna. Y sabemos que es la muerte eterna. Está el cielo y está el infierno. El cielo preparado para los valientes y para los que saben guardar su palabra, pero el infierno preparado para los necios que escuchando la palabra de Dios no avanzan. Definitivamente necesitamos del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas hay muchas cosas que no podemos vencer. Hay hombres y mujeres que no pueden vencer el pecado en las fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por eso el Señor vino y murió en la cruz por nuestros pecados para justificarnos. Pero no nos dejó solos. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Entre tanto que el día dura, entre tanto que estamos, el Espíritu Santo está en nuestra vida para ayudarnos. Y nos promete acompañarnos y guiarnos para bendición. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un manantial de vida que trae fuerza a nuestro corazón y aliento a nuestro ser. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos guardar tu palabra porque tu palabra tiene promesas y tú tienes promesas para los que guardan la palabra. Queremos ser guardadores de tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente, para no, Señor, caer en el pecado y ser presa del diablo. Señor, gracias porque tú existes y tú eres real, Señor, y el enemigo está vencido. Y entre tanto, Dios, que tú nos llamas y entre tanto que el día dura, tu palabra nos expresa que debemos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a guardar nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro cuerpo. Ayúdanos a guardar nuestra alma.
Señor, que podamos cuidar nuestro ser para agradarte a ti, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Rey. Aleluya.